Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, Pablo Maestro de las Rentas, así lo encuentra en las redes sociales, y mi querido socio también, y lo encuentra en las redes sociales como Eduardo Vive de las Rentas, Eduardo Aguilera. Me da gusto saludarles y, bueno, recordarle que además de transmitir a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio, puede usted localizarnos en todas las plataformas para escuchar pues este material en forma de podcast en todas las redes sociales. Nos encuentra como Vive de las Rentas. Y hoy tenemos un tema muy, muy interesante, queridos socios, que es este tema de los CETES y esta tasa de referencia en la que el gobierno del Banco de México, no me refiero al gobierno de la República, sino al gobierno del Banco de México, que es un gobierno autónomo, también, de hecho, el Banco de México lo es, no depende de las decisiones del Banco Federal, pero bueno, al final del Banco Federal, me refiero del gobierno federal, quise decir, se supone que toma decisiones autónomas y pues ha decidido aumentar la tasa de referencia precisamente derivado de la inflación que hemos vivido en México y en el mundo, y hoy coloca pues esta tasa de referencia por encima del 11% y en consecuencia quien tiene dinero en el banco pues está recibiendo más del 11%. Y pues es una buena nota para los ahorradores, pero para los ahorradores que no entienden qué es lo que realmente está pasando. La inflación se dice que ha llegado en 2022 a rozar el 8%, el 8% de inflación. Este 2023 va por ahí también, cerca del 7-8%, pero esa es la inflación que nos vende el gobierno, hay que decirlo con todas sus letras, la inflación que analiza el gobierno. Y yo siempre lo digo en todos los foros donde tengo oportunidad de recordarle a quienes nos escuchan acerca de el costo real de la vida. O sea, cuando nos damos cuenta, y pongo este ejemplo siempre porque me parece extraordinario, como con 2,000 pesos llenábamos el carrito hace un año, hace 2 años, y hoy con 2,000 pesos, me refiero al carrito del súper, y también al carrito de gasolina. En fin, es que la inflación, el gobierno marca precisamente la inflación que se genera por el consumo de arroz, de frijol, de gasolina, de los productos denominados canasta básica. Pero el costo de la vida real es mucho más alto, y es aquí donde los economistas con índices como el famoso índice Big Mac hablan de que el año pasado, por ejemplo, el 2022, por lo menos la inflación fue del 20%. Entonces, ¿qué está pasando, Pablo Eduardo? La gente dice, bueno, yo tengo 1,000,000 de pesos, lo tengo en el banco, estoy muy a gusto invirtiendo en CETES, que son pues estas inversiones a 60, 90, 30 días, y resulta que estas inversiones pues me dan el 11%. O sea, anual, después de mi año, si yo conservo ese 1,000,000 de pesos, voy a recibir pues precisamente 110,000 pesos, el 11%, que suena bien porque el gobierno me dice que la inflación fue del 7, fue del 8, entonces yo voy a estar ganando 2 o 3 puntos porcentuales más que la inflación. Pero es que el problema es que la inflación no es real, es la inflación de los productos de la canasta básica, que son productos que se controlan, que el gobierno trata de controlar precisamente para que lo demás no se afecte. Pero al final, nosotros que somos constructores, que somos desarrolladores, Pablo Eduardo, hemos observado un incremento en el costo de la mano de obra, por supuesto, el costo de los materiales, de los insumos para la construcción, que va en algunos segmentos arriba del 20%, arriba del 30%, algunos arriba del 50%. Entonces, es imposible que la inflación sea del 7 o del 8%. Es lo que a veces pues, no se analiza, y entonces, Pablo Eduardo, quienes invierten en CETES, dicen yo estoy bien, pero no se dan cuenta que están perdiendo dinero, porque veamos los ejemplos famosos de los coches usados. Ve usted un coche muy recurrido, un Tsuru, un Jetta, ve usted cuánto costaba el año pasado un Tsuru modelo 2005. Un Tsuru 2005 costaba el año pasado 100,000 pesos. Este año cuesta 150,000 pesos. El incremento fue del 50% del valor. O sea, con los 100,000 pesos que usted tenía en el banco el año pasado, ya no se puede comprar el mismo coche este año. Pero no solo en los usados, también en los nuevos, en todos los seminuevos. Y en las casas no se diga, Pablo, y Eduardo, lo que no se dan cuenta, la mayoría de las personas, solo el 1% de la población o menos, identifica que al invertir, por ejemplo, en un inmueble, puede tener esta misma rentabilidad
lo que le ofrece el banco, 11%, incluso 2 o 3 puntos porcentuales más, 13, 14, que ya me parece muy bueno y que hay productos, por ejemplo, vivedelasrentas.com, que tienen esta rentabilidad, pero además están teniendo esta rentabilidad compuesta, como le llamo yo, que hace las veces, dicen los economistas, de interés compuesto. Yo le llamo rentabilidad compuesta porque realmente es este cash flow que te da cada mes la propiedad, que puede ser del 10, del 11 o del 14%, pero también tienes por el otro lado la plusvalía, que si la sumamos, si es una plusvalía del 15-20, que Tulum reporta los últimos 3 años, por ejemplo, 25% de plusvalía más 15 de rentabilidad, suena brutal, suena increíble, pero créanme, yo lo he vivido, yo tengo propiedades en Tulum, nuestros departamentos de lo que tenemos en fase 1, por ejemplo, en Vive las Rentas, que nos costaron $1 millón, hoy valen un poco menos, hoy valen 2.5 millones 2 años después, y nos están dando, respecto del costo original de ese millón, nos están dando una rentabilidad del 20%. Entonces, la plusvalía o esta rentabilidad compuesta, insisto, ha sido superior al 50% anual. Se puede, no en todas las regiones, no en todos los lugares, no en todos los segmentos, pero claro que es posible. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, correcto. Esta mentalidad CETES que hemos llamado Vivir de las Rentas es una mentalidad de ahorrador. Por eso queremos hoy hablar de esta mentalidad de ahorrador frente a la mentalidad de inversionista. Y es una mentalidad muy a corto plazo. Entonces, bueno, pues ahora a lo mejor hay gente deslumbrada por estas tasas de interés de los bancos centrales que no tienen, aparentemente, digamos, por lo que quieren luchar contra la inflación. El objetivo principal es meter un freno de mano a la economía, así lo llamaba un economista hace poco, y succionar dinero del que no se mueva, que no se preste, que no se invierta y dejarlo ahí aparcado, ¿no? Entonces, pues a corto plazo sí tiene ese impacto, pero digamos a largo plazo estás dejando muchas oportunidades y tiene un costo de oportunidad alto. En primer lugar, tenemos que ver el comportamiento histórico de estos bonos, ya sean las CETES en México o los bonos del Tesoro en Estados Unidos o en Europa, es lo mismo. Entonces, hace apenas 18 meses, año y medio, estaban todavía al 4 o 5% en México. Entonces, para empezar ahí ya no puedes competir con los bienes raíces, que vas a tener una rentabilidad pasiva y muy a largo plazo y muy constante. Eso por un lado. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahora metes dinero ahí, pero te estás perdiendo todas las otras maneras en las que una propiedad te paga, no solamente por el rendimiento, ¿no? Y ya hemos hablado varias veces en este programa que hay por lo menos 5 maneras en las que una propiedad te paga dinero, sobre todo si la compras apalancada, pero una es el rendimiento, la otra es la plusvalía, la tercera es la amortización de capital. Si la tienes apalancada, pues se va pagando la deuda y la paga además tu inquilino, no la pagas tú. La cuarta es el ahorro de impuestos, tiene muchísimas más ventajas. En el CETES, bueno, sí, te da un 11 y pico %, pero para empezar te van a hacer una deducción, creo que es alrededor del 20%, esa digamos ya de caja, ¿no? O sea, te la quitan y se la mandan al SAT. Pero luego esos ingresos que tú recibes van a cotizar a tu tasa, que cualquier inversionista que tenga un poco de movimiento pues va a tener una tasa del 30%. Entonces ya tiene ahí una carga fiscal mucho más alta. Y bueno, hay otras ventajas de los bienes raíces que ya hemos hablado aquí, también automáticamente se actualizan con esa inflación. Pero bueno, si haces el cálculo de cuánto vas a invertir tú apalancado y cuánto vas a invertir de tu cash, hay un cálculo que hacemos que se llama el cash on cash return. El rendimiento realmente de una propiedad apalancada no es el 8 o 10% lo que te dé nominalmente, es mucho más alto porque tú solo has puesto una cantidad pequeña. Entonces, bueno, pues esas son algunas pinceladas por las cuales esa mentalidad de ahorrador, de simplemente tener tu flujito al mes, el siguiente mes te ciega. Es un poquito como la gente que, Eduardo, ¿no? Que va a comprar un refrigerador y solo mira las cuotas quincenales esas, ¿no? Que hay en Copel o en Electra. O sea, ¿cuánto me va a costar el mes que viene, ¿no? Y no tienen en cuenta toda la vida del crédito, ¿no? Cuánto van a pagar o cuánto van a ganar a largo plazo. No, y peor aún, Pablo, yo agregaría las garantías, cuánto me va a durar, cuánto voy a consumir de luz, sería el equivalente a cuánta rentabilidad me va a dar, ¿no? No nada más es comprar el refri por comprar. Eduardo Aguilera, pues increíble, ¿no? Increíble que las personas no entiendan que con el transcurso del tiempo todavía pueden perder, porque si dejar ese millón que yo ponía de ejemplo 10 años, te aseguro que en 10 años no pueden comprar nada, ¿no? O sea, sería
a lo mejor ya tendremos 3 ceros otra vez. Pues de acuerdísimo, socios. Hemos hablado mucho de la mentalidad CETES y yo creo que es una reminiscencia de la mentalidad de asalariado, ¿no? Tener este flujo asegurado continuo te da cierta paz mental, cierta seguridad, a pesar de que eso pueda variar. Y sin embargo, te estás perdiendo de poder verdaderamente salir de lo que Kiyosaki habla de la carrera de la rata, porque aquí lo único que estás haciendo es que tu dinero te dé el rendimiento de la inflación, básicamente. Es decir, sí, ok, tu dinero no va a perder valor, entre comillas, pero no vas a ganar absolutamente nada. Vas a tener un dinero que va a ir generando, y lo peor del caso es que como sentías que tu dinero está produciendo y vas a tener un flujo, ese flujo te lo estás gastando porque sientes que es el rendimiento de tu inversión. Y en realidad tu dinero, al final del plazo que lo tengas, va a valer mucho más de lo que tenías al principio. Y eso es de las cosas que, por favor, a todos, es de las cosas que queremos romper en Vive de las Rentas. Sálganse de esa mentalidad. La verdad es que los bienes raíces de alta rentabilidad son uno de los caminos más rápidos, más seguros y con más ganancia a muy corto plazo, ¿no? Y yo quiero platicarles de casos concretos. Les cuento, socios, amigos, que acabo de vender un terreno chiquito que estaba en una zona que no tiene un desarrollo pujante, simplemente tierra. Es un terreno rústico. Y lo compré la primera vez que pasé por ahí, porque me gustó el lugar, fue en 2017. Y ahora lo vendo les digo, es un lugar que no ha habido ningún desarrollo adicional. Yo pensé que iban a pavimentar la calle, que iban a poner servicios, no ha pasado absolutamente nada. Y el terreno hoy vale 250% más de lo que costaba cuando yo lo compré. Y estoy hablando... ¿Hace cuánto tiempo, 7 Eduardo? años. No, 2017, no, hace 5. 5 años. Hace 5 años. Una plusvalía del 50% anual. No, imagínate. Sin hacer nada. Anual. Sin hacer nada, y mi terreno no estaba, no lo renté, no lo puse a producir, no lo puse a hacer nada, solo porque es un bien raíz, simplemente va tomando valor año con año. Eso de nada, si lo hubieras dejado ese dinero en CETES, Eduardo, ¿cuánto tendrías hoy? no tendría nada, porque como les digo, el rendimiento me lo hubiera comido en una Big Mac y en un Starbucks, y el dinero Eso en que los primeros años, porque para estos años ya no te alcanzaría. Oye, Claro, esa no. es otra ventaja de los bienes raíces, ¿no? Es como esas alcancías, esas huchas que no te lo puedes que comer. no la puedes abrir, ¿no? A Exacto. mis hijos, el otro día Tienes que venderlo, claro. me dijo, oye, me dieron unas monedas de 10 pesos nuevas. Te las puedo cambiar porque están nuevas para mi colección. Entonces va una botella que tiene sellada, una botella de plástico de 2 litros, la tiene sellada por arriba, pero hay una pequeña ranura que es por donde mete las monedas. Pues ya inventó un sistema para sacarlas de ahí por esa ranura, ¿no? Entonces lo bueno de los bienes raíces es que no puedes sacar. Exacto. Y es la alcancía antigastos. Sí. Oigan, pongamos ejemplos. Me encantó esto que estás haciendo, Eduardo, esta mecánica, ejemplos reales, porque si comparamos los CETES, por ejemplo, ¿con qué otra cosa lo compararíamos? No, mira, lo puedes comparar también con inversión en la bolsa, que te puede dar ganancias muy grandes de un día para otro y pérdidas muy grandes de un día para otro. También es un esquema muy riesgoso que además todo el mundo dice, ay, es que invertí en la bolsa y voy ganando y tal, y es pasivo. No, pues ¿cuál pasivo? O sea, si verdaderamente te vas a meter a invertir en la bolsa, es que te vas a levantar todos los días a la hora que abre la bolsa en Nueva York, te vas a leer las noticias de todo el mundo y vas a tratar de entender cómo afecta eso a cada una de las acciones y vas a vender y comprar. Es emocionante, divertido, si no tienes otra cosa que hacer y si no te importa perder el dinero. Es como un poco ir a Las Vegas, ¿no? Conociendo un poco de póker. Claro, y ver si vas a tener suerte. Seguramente No, y puedes es que ahí ganar mucho.
puedes perder el principal. El otro día vi una gráfica de este banco que acaba de quebrar en Estados Unidos, el First Republic. En un solo día se volatilizó todo el valor de bolsa, ¿no? Entonces, es imposible que pase eso en bienes raíces, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces. Sí, ni en las burbujas famosas inmobiliarias ha pasado eso, pero yo creo que sí, una de las grandes inversiones, y lo hemos sabido siempre, ¿no? La tierra está en las uñas, la tierra es un activo finito, o sea, finito porque quiere decir que yo le pondría más bien infinito, ¿no? Infinito porque pues, no deja de crecer nunca, ¿no? Yo he visto escrituras. El valor, pero el tamaño no. ¿Te acuerdas, Luis? Tenemos tú y yo, digo, por separado, 2 videos en Lanzarote, en esa zona de lava, ¿no? Y la única manera en la que se puede crear más tierra es en esos fenómenos tan raros, ¿no? Exacto, y Pablo cita lo de separados para que no vayan a creer que viajamos juntos y empiernados, que a veces lo hacemos, pero sí, Lanzarote, esta isla de Canarias que justamente va cayendo más lava y va creándose más tierra, pero lo mismo pasa en Hawái. Ahí, pues yo creo que el ganón al final pues, es el gobierno y no dudo que después vayan a hacer un resort ahí con el transcurso del tiempo. La única manera de ganar más tierra, pero a lo que me refiero es que la tierra, yo he visto escrituras, porque hacemos el cálculo del impuesto sobre la renta, y es algo impresionante, escrituras donde el terreno costó en 1960 o en 1950 un peso, y el ejercicio que hacemos justamente para hacer el cálculo del impuesto sobre la renta es que se puede hacer a mano, bueno, ahora se hace con softwares y demás, pero se puede hacer a mano y es traer a valor presente ese peso. Y ese peso, pues obviamente para traerlo a valor presente hay que aumentarle cada año la inflación de cada año. Pues entonces hacemos ese ejercicio de 1950 a 1951, le aumentamos la inflación, que más o menos sería lo que valdría si la señora hubiera tenido ese peso en el banco. Entonces, llegamos a 1994, que es donde se le quitan 3 ceros a la moneda, porque ahí ya podría costar 3 o 4 millones ese peso. Fíjate, de 1960 o 50, no me acuerdo cuándo era, pero ya costaría 3 o 4 millones. Pero en el 94 le quitamos 3 ceros a la moneda. Vuelve a costar otra vez 3 o 4 pesos. Y esos 3 o 4 pesos en este año, 2023, ¿saben cuál es el valor? Más o menos 120,000 pesos. 120,000 pesos actuales, 50, otra vez es lo mismo que prácticamente los CETES, porque los CETES siempre van un poco por encima de la inflación. Ponle un 50% más. O sea, 100,000 pesos es el valor actual de ese peso. Pero ¿saben en cuánto se vendió ese terreno? 23 millones de pesos. Es el valor actual. Un terreno que la abuela le heredó a la hija a la hoy nieta, que es quien hoy vende, y la abuela nunca se imaginó que ese pedazo de tierra iba a generar estas utilidades infinitas, así como tu terreno, Eduardo, tú lo dejaste ahí 3 o 4 años, pues está tremendo. Ahora imagínate si en lugar de terreno podemos sacarle una lanita a ese terreno, si lo rentamos, si en lugar de terreno construimos encima, o si en lugar de terreno invertimos en un inmueble que se va precisamente revalorizando cada año. Y fíjense, la ley del impuesto sobre la renta está tan bien redactada, y eso que también es vieja, que cuando se hace un cálculo del impuesto sobre la renta, se separa la construcción del terreno. Y fíjense, la tierra sigue teniendo valor y a la construcción se le va aplicando una depreciación, porque obviamente pues va perdiendo valor, pero también si la vas conservando y tal. Pero a mí mi inversión favorita pues, son los inmuebles con algo arriba, porque te están dejando cash flow que te permite darle mantenimiento, que te permite conservarla, preservarla, y que sin duda te está dejando frutos, te está dejando un rendimiento perpetuo también, como Pablo, Eduardo, tantos videos que también hemos hecho en castillos en España, o Eduardo me parece, o Pablo en Escocia, o donde han estado, que precisamente pues el castillo pasó a ser parte del ducado, ¿no? Yo también hacía por ahí algo en España, y ese ducado pues estaba recibiendo lana, pero ahora es un hotel boutique y caramba, edificios que tienen 300, 400, 500 años con todo y el desgaste y hoy siguen dejando lana. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que después de 200 años tires ese edificio y hagas uno nuevo y sigue dejándote de manera perpetua utilidades. Es lo que el ahorrador no entiende, es lo que la gente que le gusta ver su cuenta con 3 ceritos, 6 ceritos, y dice, ay, mira, como que lo presume con sus cuates, mira, tengo aquí mi millón, güey, o sea, qué padre que tengas 1,000,000, pero qué lástima que lo vayas a perder con el transcurso del tiempo. Sí, y por eso quiero seguir con el tema de casos reales y quiero enfocarme en Tulum porque tenemos ahora un caso muy concreto y me ha tocado estar hablando con inversionistas.
de manera extraordinaria, una de las fases de nuestro desarrollo en La Veleta lo hicimos en régimen de condominio para que la gente justamente pueda comprar un departamento de manera apalancada. Y la gente puede comprar, óiganme, con un 5% de enganche, si eres asalariado con un 5% de enganche. Y pongamos un ejemplo. Imagínense un departamento que vale 2,5 millones. Un 5% de enganche son 125,000 pesos, Pablo. Y el departamento está listo, ¿no? Solo es cuestión de que lo amuebles y que lo pongas a rentar. El departamento, ya hicimos un estudio de acuerdo a la fase que ya está funcionando, y en la versión más pesimista te dejará unos 15,000 pesos al mes, y en la optimista y con Airbnb a lo mejor unos 25,000 pesos. La mensualidad de eso te va a quedar en eso o menos, ¿no? Pero, ¿sabes qué mentalidad me he topado? Que dicen, oye, pero es que yo no quiero poner ni un peso, ¿no? La mentalidad es ¿Cuánto me va a dejar? ¿Cuánto me va a dejar de flujo? Oye, ¿te estás dando cuenta que estás comprando por 125,000 pesos un departamento que no vale 2,5 millones, vale mucho más, porque nosotros todavía lo estamos dando a precio de preventa? El precio que estamos dando es alrededor de 50,000 pesos el metro cuadrado, cuando en La Veleta están en 65,000 el metro cuadrado. ¿Te das cuenta que has ganado de entrada, así, solo por poner 125, un departamento que vale 3 millones de pesos? Ya te ganaste de plusvalía entre lo que te va a prestar el banco y lo que vale tu departamento, por lo menos unos 500,000 pesos. Y luego estás en Tulum, donde dentro de un año, con la abertura del Tren Maya, o no pasara nada, Tulum tiene, ya decía Luis, una plusvalía del 25%. Vas a ganar 25%. Al final vas a haber puesto 125, y ponle que tuviste que poner al mes 5,000 pesos extras, exagerando, para completar tu hipoteca por un año. Son 60,000, 185,000 pesos por un departamento que en un año vale, sin lugar a dudas, 3,5 millones. O sea, el cash on cash y la plusvalía y todo lo que estás generando, además de que las rentas van aumentando año con año, es que no entiendo cómo le pones un pero a algo así. O sea, es hacer dinero sin dinero, Pablo, pero pues necesitamos seguir educando a la gente para que entienda cómo puedes hacer dinero sin dinero, cómo los bienes raíces son la mejor manera para conseguir, sí, al final, ese cash flow. Porque ese cash flow, si tú dejas de verlo a corto plazo, sino lo ves en 5 o 10 años, pues claro, al principio dices, es que me va a dejar 1,000 pesos, ¿de qué me sirve? Claro, el próximo año te va a dejar 3,000, el próximo 5,000, el próximo 10,000. Dentro de 10 años, esa propiedad te va a estar dejando 50,000 pesos mensuales, netos, No, más el valor que tiene esa. Entonces, tienes la ventaja del cash flow y de que tu patrimonio sea multiplicado por mucho, porque hagan la cuenta, ¿cuánto es lo mínimo que se puede multiplicar un patrimonio en 10 años? Yo digo que hasta un 400%, pero hagan la cuenta, dependiendo de dónde inviertes, dependiendo qué estás haciendo. En estos sitios que estamos hablando, Tulum, que están construyendo el aeropuerto, que sabemos que va a haber unos saltos de plusvalía muy grandes. Pero bueno, para terminar este punto, yo creo que lo que les da miedo es dar ese salto más allá de la mentalidad del mes, o sea, de la mensualidad o de la quincena. Es lo que decimos, volviendo al ejemplo que yo ponía de la compra de los electrodomésticos a plazo. A mí me sorprendía mucho al llegar a México que el vendedor de los electrodomésticos no era capaz de decirte el precio de contado. Yo no me sabía esa palabra. Yo le decía, ¿pero cuánto cuesta el refri? Me decía, 500 pesos. ¿Pero cómo va a costar 500 pesos? Pues 500 pesos, porque todos los precios estaban en quincenas. Y entonces la gente al final solo tiene esa mentalidad de me alcanza o no, y solo ve el flujo del siguiente mes, pero no toda la vida del crédito. Totalmente, y deberían de verlo al revés, deberían de ver el flujo que les va a dejar ese bien, ese inmueble, y esto es posible en algunas regiones, en algunas ciudades. Tiene usted que entrar ahora a www.vivedelasrentas.com para que vea precisamente la oferta que tenemos si usted quiere invertir o si quiere capacitarse también, toda la oferta que tenemos en la academia, y compartimos mucha información de valor. Insisto, nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados como Vive de las Rentas, y o la página web vivedelasrentas.com.
Si quiere usted conocer sobre educación, pues /academia. Gracias, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Siga, por favor, en este programa y recuerde que puede escuchar todos los episodios de manera retroactiva en las diferentes plataformas. Soy Luis Ramírez, gracias. Hasta la próxima. Uno de los grandes retos en el tema de arrendamiento es tener la protección, no solamente para el inquilino, sino también para el propietario. El sector inmobiliario es un rubro muy bueno para hacer negocios siempre y cuando estés protegido. En tema de arrendamiento, lo mejor es una póliza jurídica. Y para eso está Legal Global Consulting, una empresa especializada que te va a proteger completamente de manera legal en el tema de arrendamiento. Si quieres más información, por favor, contáctalos. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo a través de la frecuencia modulada por el Heraldo Radio para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Y recuerde usted que puede escuchar también este material en forma de podcast a través de todas las plataformas y las redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram y en las plataformas de podcast como Vive de las Rentas. Me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, y pues también los puede usted encontrar en las redes sociales. Hoy traemos un tema muy interesante, queridos socios, que es pues esta escasez hídrica y su impacto en el sector inmobiliario. Su impacto, pero también la ventaja que tienen las nuevas tecnologías. Y el caso más cercano, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues es precisamente la llegada a México de Tesla. Acabo de estar justamente en Santa Catarina hace algunas semanas. Tuve la oportunidad de entrevistar al alcalde de este municipio, pero días antes de que se anunciara y formalizara la llegada de Tesla a México, pues incluso se habló de que podría cancelarse su llegada a Nuevo León. Se le dieron otras opciones y el planteamiento del gobierno, digo, no vamos a entrar en debate si fue el gobierno federal, el estatal o quien hubiera sido, pues resulta que decían que uno de los problemas era precisamente la falta de agua. Y pues es un problema que pues se dispersa por todo México, pero hay que decirlo, por todo el mundo. En Estados Unidos vemos cada vez más warnings y letreros que dicen use water wisely en fraccionamientos buenos, regulares o malos, como usted le quiera llamar, pero es una media en una gran parte del mundo. Fíjense nada más, irónicamente, los países, y digo irónicamente porque están muy lejos de todo, las reservas mayores de agua dulce que hay están en Brasil, por ejemplo, en Argentina, al menos en el continente americano, pues está muy lejos, ¿no? Muy lejos del norte, que es donde se requiere más agua, porque por supuesto hay más mancha urbana. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, pues por supuesto 68-70% del agua que utilizamos en México también se utiliza para la agricultura. Entonces alguien dirá, pues dejemos de sembrar y vayamos a usar el agua que utilizamos utilicemos esa agua más bien para las ciudades. Pero yo creo que es un área de oportunidad para desarrollar sí zonas en las que hay más agua, en las que pudiéramos decir que llueve más, pero con el cambio climático esto puede alterarse. Pero sí que hay formas, y nosotros ya lo hacemos en nuestros edificios de Vive de las Rentas. Tenemos en la mayoría de ellos sistemas de recolección de aguas grises para precisamente, es que fíjense ustedes, el agua de lluvia, que desafortunadamente se necesita ese elemento, ¿no? Se necesita lluvia, puede solucionar los problemas de un edificio, pues precisamente si se recolecta y se utiliza para ciertas cosas. Pero las denominadas aguas grises, esta agua que cuando te bañas, pues a lo mejor pues no es un agua precisamente sucia, es un agua que utilizaste para ducharte. Esa agua, por ejemplo, se puede volver a recolectar y se puede utilizar para riego o para el WC. En fin, es que hay tantos usos y tantas formas de solamente con estas ingenierías, con estas tuberías, lograr que dentro de la vida de un edificio se pueda aprovechar el agua. Y claro, también ya hay mucha tecnología precisamente con pues todos estos aditamentos, ¿no? Los WC más ahorradores, a lo mejor con un sistema ya con muy poca agua y un sistema a lo mejor de aire. En fin, hay tantas cosas que se pueden hacer. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, yo lo veo sí como un gran problema, pero a la vez también como una oportunidad para poderle decir a la autoridad, oye, yo voy a implementar en mi edificio estos sistemas sustentables, sostenibles, de recolección de aguas, etcétera. Dame a mí el permiso u otórgame más densidad.
porque voy a ser socialmente responsable con este tema de la sostenibilidad. Creo que por ahí podría ser la solución, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Sí, yo creo que el tema del agua tiene dos grandes problemas, ¿no? Uno es obviamente la escasez de agua, que tiene que ver con las lluvias, con dónde cae, dónde se acumula, etcétera, todo el sistema, digamos, de agua en origen. Y el otro gran problema es la distribución, obviamente, dónde está el consumo y en este caso el consumo urbano, cómo distribuirlo. Pero realmente a veces se nos olvida, aquí tengo algunas cifras de México, donde el consumo de agua en México para la agricultura es el 77% del agua que hay en México. El 13% la industria y aproximadamente el 10% son las casas, digamos, sí, prácticamente eso es. Entonces, pues donde está el principal problema de consumo es en la agricultura. En nuestros socios, por ejemplo, de Soy Rumi, que tuvieron un negocio de agronegocios, de invernaderos, pues tenían un sistema para cultivar tomates y verduras totalmente por goteo, o sea, muy controlado, que es súper eficiente en el uso del agua, ¿no? Y el ejemplo extremo, pues son estos extensos campos, ¿no? Que se riegan a las 12 del mediodía por inundación, ¿no? Que casi todo se va en evaporación. Entonces, pues por ahí va, o sea, hace falta más capital en la agricultura para disminuir el consumo de agua por un lado. Pero por otro, el tema de la distribución sí es un problema porque requiere una infraestructura cara. Y bueno, para cerrar el tema de la agricultura, ahí también tiene que ver con hábitos de consumo. Lo que está pasando es que cada vez en el mundo se consumen más proteínas animales y ya no me acuerdo bien del dato, pero hay un dato increíble cuando yo daba una clase sobre ecología humana, es decir, para hacer 1 kilo de carne, cuánta agua hace falta y cuántos metros cuadrados de terreno, ¿no? En cuanto a todo el alimento que tienes que cultivar para crear. El ser humano no consume vegetales, pero la vaca sí. Sí, sí, o sea, es enorme. Y la misma proteína la podemos obtener, no sé, de insectos, que hay ahora harina de grillo y chapulines y cosas así. Entonces, por ahí va a venir una gran revolución, digamos. No podemos, si todo el mundo consume proteína como consumen los de Estados Unidos, se acaba el mundo, ¿no? Y se acaba el agua. Entonces, bueno, eso por un lado en cuanto al tema de la agricultura y tal. Y por el tema de la distribución, pues es un tema muy político también, ¿no? El agua yo creo que ahí también nos remontamos a temas tribales, ¿no? De que un pueblo, aquí en Jalisco, por ejemplo, ha habido manifestaciones porque no quieren que el agua se vaya a Guanajuato y cosas así que son en España, ¿no? Hay un trasvase que hizo Franco que se llama el trasvase Tajo Segura, que conecta el Tajo con el Segura y manda agua a esta zona de Murcia y de Almería, que es muy eficiente, son donde están los mejores invernaderos de Europa. Entonces hay mucho sol, hay buena eficiencia y en los trasvases de ese agua los tiene que aprobar el Congreso de los Diputados una vez al año. Entonces, bueno, hay un tema muy político del agua que no es técnico, pero bueno, Eduardo, que es el biólogo del grupo, seguro que hay soluciones muy La ingeniosas. frontera México-Estados Unidos también, Pablo, Eduardo, se han dado situaciones en las que el agua de México va para Estados Unidos y hay ahí un jaloneo ahí terrible. Pero el gran ejemplo, Eduardo, me parece que es Monterrey. Monterrey es la metrópoli que más está creciendo, que más se está consolidando y la que tiene mayor sequía. Bueno, ya llegamos al punto de bombardear las nubes, como en Dubái, como en China. Sí, como en Europa o en Medio Oriente, digo, en Japón y demás. Sí, por supuesto, la parte sur de México es la parte que tiene mucha mayor cantidad de agua y sin embargo la población está concentrada más hacia el centro y el norte del país, donde hay más escasez de agua, ¿no? Pero yo estoy en contra un poco de los golpes de pecho y de los extremos, ¿no? Así como Luis, que dice que él no come vegetales, solo proteínas, y Pablo dice que no va a volver a comer, que no va a volver a comer vaca porque se usa mucha agua. Son hamburguesas de chapulín. Exacto. A mí me parece esos extremos, porque de verdad, o sea, lo digo en broma, pero hay gente que dice, no, es que yo solo como plantas porque los animales no sé qué, o por los métodos. A ver. Bueno, dentro de plantas entran las uvas, ¿no, socio? O sea, el vino. Exacto, yo con plantas y el queso, pero el queso, ¿cómo le hago? Pero bueno, a lo que voy, socios, es que cada problema que tenemos en la humanidad representa una oportunidad de solucionar de manera creativa, una oportunidad de usar tecnología, pero no es algo nuevo, ¿no? Y yo los invito a todos
a que busquen los acueductos de Cantaloc. Estos fueron construidos por la civilización Nazca en los desiertos de Perú hace más de 1500 años. Y les voy a decir cómo funcionan. Forman una especie de como remolinos de viento que están conectados a los acueductos subterráneos, de modo que con el aire bombean el agua hacia las partes que más lo necesitan. Ese tipo... No había bombas, mira nada más que creativo. Exacto, ese tipo de ingeniería existe hace 1500 años. O sea, realmente los humanos somos muy capaces de crear soluciones además masivas, grandes, que vayan impactando, que vuelvan más eficiente. Por supuesto, lo que hablabas hace rato de hidroponía vuelve mucho más eficiente todo el proceso y la utilización de agua, incluso hasta para cosas superfluas. Ustedes saben, y eso va para Luis, la cantidad de agua que usa un campo de golf es algo absurdo, es el mayor gasto que tiene un campo de golf. Y no voy a decir, por eso... Pero la vista es hermosa, socio, mira, por y hay que eso, decirlo, aporta a la recreación. No, por eso no, o sea, lo absurdo es decir, ay, como usan un montón de agua, desaparezcamos los campos de golf y vamos a amarrarnos alrededor. Eso es absurdo. Encontremos tecnología, y la hay, que hace que se reduzca hasta en un 80% el gasto, ¿no? Hay tipos de pastos, a lo mejor modificados genéticamente que necesitan menos agua. O sea, hay muchas cosas que tenemos a la mano los humanos, solo es cuestión de tener un poco de visión, actitud, y para los gobiernos y los empresarios que toman este tipo de decisiones en vivienda, en empresas, en recreación, pues nada, que se den cuenta que usar estas tecnologías o volverse creativos hace que se reduzca el consumo y por lo tanto se vuelvan más rentables estas instituciones o estas empresas. Entonces, hay que tener conciencia todos por la ecología, pero no hay que tratar de cambiar nuestra forma de vida, hay que volvernos más inteligentes y mejorar nuestra forma de vida, siendo más eficientes en el uso del agua, pero hay un montón de energías que hay por optimizar. Y tecnologías, Eduardo, yo creo que al final, creo que coincido contigo, al final tenemos todos la responsabilidad, por supuesto, el gobierno debe liderar pues estas formas, estas soluciones, pero al final todos tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena, desde la forma en la que nos bañamos, y a lo mejor hacerlo de forma más corta, o el tipo de aparatos que ponemos en nuestra casa, por ejemplo, el sistema de aspersión o riego por goteo, que es mejor que la manguera, por ejemplo, si tienes jardín. Si no tienes jardín, bueno, pues por lo menos el WC hay que cambiarlo por uno nuevo. Fíjate nada más la diferencia entre uno viejo y uno nuevo. Los anteriores creo que utilizaban 40 litros de agua, 50 litros. Hoy hay algunos que usan 6 litros de agua y hacen la misma función de WC, y en fin, creo que la tecnología y por supuesto, repito, creo que Monterrey es el gran ejemplo de cuando el futuro nos alcance, porque tiene una sequía no vista en 20 años, en los últimos 20 años, y pues evidentemente han hecho desde bombardear nubes, e irónicamente pues también Nuevo León ha tenido una demanda inmobiliaria increíble en los últimos años, y la seguirá teniendo por este boom que está viviendo con el nearshoring que está llegando. Las empresas que están llegando también requieren agua. Y afortunadamente, bueno, pues ya es un gobierno que ya se puso a trabajar y hay un plan maestro que lleva a cabo el gobierno local y el gobierno federal para proveer a Nuevo León de agua en los próximos 50 años, que lleva pues un montón de tareas, ¿no? Por supuesto, el tema de estos sistemas que hacen las veces de acueductos que van a traer agua de otras presas, pero también estos sistemas gubernamentales a través de los cuales se pretende fomentar cultura a la población para que ahorre. Y lo que yo decía al principio, ¿no? Las licencias, sí te doy permiso de construir lo que quieras, pero implementa en tu edificio un sistema de recolección de aguas grises. Quiero ver que tus WC sean todos ahorradores, tus llaves sean todas ahorradoras, poner sensores en un restaurante, en un establecimiento público, pues igual de estos sensores que no puedes abrir la llave, sino que solamente al pasar la mano te da 3 segundos de agua. Todo esto abona. Ahora hay mingitorios totalmente libres de agua. La tecnología creo que existe, y lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, los que somos desarrolladores, los que vivimos en una ciudad también tomar conciencia, y el gobierno alineado con todos estos actores
y creo que se puede solucionar. Ahora, pues creo que al final tenemos afortunadamente ya algunas tecnologías que están solucionando la desalinización del agua, que aunque sigue siendo muy caro, pues ya es una realidad, ¿no? Y ya se puede tomar el agua de mar, por ejemplo. Entonces, pues veremos qué pasa, pero creo que el mensaje hoy en este programa, en este episodio, es poner nuestro granito de arena, crear conciencia social, y si tú estás construyendo tu edificio con 10 departamentos o un co-living, o eres desarrollador y estás construyendo mucho más, pongamos nuestro granito de arena. Y fíjense nada más qué ironía, Pablo, Eduardo, porque estos sistemas de recolección de aguas, de tratamiento, porque digo, por ejemplo, nosotros tenemos en algunos de nuestros edificios 2 cisternas, ¿no? La cisterna para recolección de aguas, para luego volver a circular esas aguas a donde necesitamos circularlas. Aguas grises. Entonces, esta tecnología de aguas grises, sí, perdón. Caramba, estas tecnologías pues a lo mejor tienen un costo, que habrá algún desarrollador o alguien que está construyendo su casa que dirá, híjole, es que me va a costar 10,000, 20,000, 100,000 pesos. Pero al final, por ejemplo, nosotros que hacemos edificios para administrar, al final realmente, ¿cuánto te ahorras en pago de agua? Porque ese recibo de agua que te provee el ayuntamiento o la alcaldía, claro que tiene un costo y claro que a mayor consumo te cobran más, y pasa lo mismo con la luz, ¿no? Esto de la sustentabilidad es un discurso en el que queremos ser todos socialmente responsables y está bien, pero sin ser hipócritas. Caramba, yo lo hago, y lo digo con todas sus letras, lo hago porque va a significar un ahorro. Por ejemplo, aquí en su casa no pago agua, no pago luz, porque tenemos todos los sistemas, los paneles solares, por ejemplo, que el recibo me llega a 0 pesos, el agua igualmente. Entonces, caramba, y eso que hay alberca, creo que tenemos esta, sí, responsabilidad social, pero también creo que al final significa un ahorro. Entonces, si le vas a vender a alguien un departamento en el que le digas, oye, fíjate que vas a pagar muy poquito de agua y muy poquito de luz, seguramente sería una muy buena herramienta de ventas. Y es más o menos lo que decíamos en el episodio anterior, ¿no? La gran mayoría de la gente, Pablo, Eduardo, no lo ve, tienen mentalidad de ahorrador, ¿no? Me compro el departamento más barato, el de 2 millones, en lugar del de 2,200,000, que sé que en toda la vida voy a pagar muy poco o nada de agua y luz. En fin. Sí, o fraccionamientos donde está, aquí no pagamos agua porque está incluida la cuota del fraccionamiento. Bueno, pues va a haber un estimado que es que te va a perjudicar. O sea, realmente lo que debería estar en todos lados es medido. Yo creo que las instituciones, los gobiernos tienen una responsabilidad muy grande de ir iniciando pues reglas, digamos, o estándares cuyos resultados se van a notar muy a largo plazo. Entonces no se inician porque los gobiernos son muy a corto plazo. Pero, por ejemplo, también me sorprendió una vez que fui a Israel, donde todos los edificios tienen calentadores solares de agua. Y me dijeron, no, aquí es obligatorio desde los años 70. Obviamente, en Israel, que es un país con escasez de agua y además rodeado de eso enemigos, debería ser en todos los países. Sí, o sea, el tema político, ahí no le puede prestar nadie el agua. Entonces... perdón, Pablo, Tel Aviv, sí. por cierto, es una ciudad cosmopolita increíble, me encanta. Sí, pero digo, estos de los calentadores solares ya lo hemos dicho muchas veces aquí, pero lo que pasa es que también está esta inercia de los arquitectos, ¿no? Últimamente hemos tenido conflictos con arquitectos que te ponen lo que ya saben que funciona, ¿no? Lo mismo en domótica, hemos hablado muchas veces aquí, ¿no? Te ponen las cámaras esas de video viejas de cable coaxial porque es lo que saben hacer, o te ponen el agua caliente en todos los grifos de la casa, ¿no? Cuando solamente hace falta la regadera. Por ejemplo, hay ahora unos cebollas estas de ducha que mezclan el aire y te dan la misma sensación de flujo que si tuvieras mucho más flujo de agua, pero son ahorradoras, ¿no? Luego hemos hablado con nuestros socios Soy Rumi de unos caudalímetros que se ponen en distintos puntos de las tuberías y por Wi-Fi te va informando si está corriendo o no, cuánto consume. Entonces podrías cobrar incluso el agua por inquilino, por lavabo, o además detectar fugas. El tema de las cisternas, ¿no? También hay mucho gasto de agua en los sitios donde se tiene que acudir a una pipa de agua porque se acabó el agua en la cisterna y no éramos capaces de medirlo, ¿no? Entonces tenemos que aprender estos sitios. Mencioné Israel, también las islas, ¿no? En España las Islas Canarias y también las Baleares, o sea, los sitios donde hay una limitación de espacio y de insumo y de energía, como en las islas. En las Islas Canarias desde hace también como más de 20 años es obligatorio que tengan, por lo menos los hoteles o los edificios grandes, 2 circuitos de agua, ¿no? El de agua negras, perdón, el de agua limpia, obviamente, el de agua grises y agua negras, 3 circuitos de agua. Y ya una vez que lo metes en el sistema, pues ya los arquitectos, los constructores se acostumbran a usarlo y no es tan costoso, porque simplemente forma parte ya del estándar.
Yo también en otra obra tuve que luchar para que me hicieran un depósito de pluviales. El arquitecto no quería, porque era como otro, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer otra cisterna más? Pues porque el agua va a ser un problema, y ya que o lo haces ahora que estás construyendo la propiedad, o nunca más lo vas a hacer, ¿no? Entonces, con lo que llueve en muchas ciudades de México, puedes, por ejemplo, hicimos un depósito de pluviales de 20.000 litros, creo, una cosa así, pues ya tenemos agua para mitad del año para regar los jardines. Entonces, ese tipo de medidas, si está bien cobrada el agua, pues se van a auspiciar, y al final, como dices tú, Luis, es un ahorro a largo plazo, y más en rentas, ¿no? Que es el tema la estrategia de inversión que seguimos nosotros, ¿no? Entonces, a En largo rentas plazo. o en donde vives, digo, creo que esto Sí, aplica también, para sí. desarrollos que se crean para rentas, como los nuestros, o para donde vas a vivir, porque al final pues vas a dejar de pagar esas facturas. Fíjate que me encanta platicar con personas, por ejemplo, que viven en Estados Unidos. A lo mejor en México no es tan impactante porque sí, no es tan caro los servicios, pero la gente siempre habla, cuando habla de su salario, de sus ingresos, habla del pago de renta, del pago de la vida, pero un rubro muy importante son los biles, ¿no? Dicen, tengo que pagar los biles, ¿cuánto me llega de biles? Y hablan de eso, del agua, de la luz, claro, el internet, que es uno de los biles más trascendentes. Y bueno, justo nosotros todo esto lo programamos en vivedelasrentas.com, y por ejemplo, los edificios que tenemos funcionando, pues hay una cuota, ¿no? Por ejemplo, en Smart Depas en Tulum, tenemos una cuota en la que se incluye el internet, se incluye el agua, se incluye el mantenimiento, se incluye la seguridad, o sea, y es una cuota muy módica, por cierto, menos de $150, o mucho menos, ni me acuerdo cuánto es, Pablo. A ver, o Eduardo, si tienes el No, dato. lo que pasa es que se incluye jardinería, albercas, ¿no? Todo, vigilancia. Exacto, Es pero a lo que alrededor voy de es, 150. exacto, es como 150, pero es un edificio, y reitero el internet, que un puro internet puede costar $1,000, o sea, si estamos hablando de $150 son como $3,000 o menos, pero el puro internet puede costar 1,000. Entonces, realmente lo que hacemos es diseñar edificios para que podamos vivir de las rentas, y para poder vivir de las rentas hay que pensar en estos biles, ¿no? En estos pagos mensuales. Y es por eso que quiero invitar ahora a nuestra audiencia a que se den una vuelta, porque tenemos un montón de oportunidades de inversión. Puede usted invertir en nuestras mini bodegas, que tenemos 2 ubicaciones inaugurando en este semestre. Cancún ya próximamente, muy cerca del aeropuerto. Tenemos también, por supuesto, en el Estado de México, en la calle, en la avenida Gustavo Vaz, en Naucalpan. También estamos inaugurando en este mismo semestre. Tenemos también algunas unidades todavía disponibles en La Paz, en Guadalajara, donde tenemos 4 edificios funcionando. Tenemos algunas unidades disponibles, me parece que 1 o 2 todavía en Querétaro. En fin, tenemos hoy más de 27 edificios en toda la República Mexicana, 4 en Querétaro, 4 en Guadalajara, 4 en Puebla, en Estados Unidos, en España, en fin, en Tulum tenemos también ya varios edificios funcionando. Tulum, por cierto, puede usted comprar con crédito y hacer que se pague sola la propiedad, como dando un enganche muy pequeño, $500,000. Nosotros le tramitamos el crédito bancario con mucho gusto. Una propiedad en la que además usted no va a tener que hacer nada porque le podemos administrar. Usted puede administrar, pero si elige que nosotros lo hagamos, usted solamente va a recibir su renta cada mes, con la que se pagará la mensualidad. Trasládele esta obligación de pago a su inquilino, a nuestra empresa. Nosotros administramos, y con mucho gusto esa cantidad va a ser suficiente para que usted pueda pagar. Y luego, con el transcurso de los años, porque la cuota es fija, esta es la maravilla, Pablo, Eduardo, de los edificios que creamos, porque la cuota es fija, por supuesto, del crédito hipotecario, pero el incremento de la renta, gracias al momento que está viviendo Tulum, va a estar incrementándose tremendamente, y además va a tener un salto de plusvalía. Porque déjeme decirle que este año, 23 de diciembre de 2023, por ahí está en mi canal de YouTube ya las imágenes aéreas. He ido a recorrer también por tierra las instalaciones del aeropuerto. Se está construyendo, es una realidad. El Tren Maya también se está construyendo, es una realidad. Y pues a lo mejor el Tren Maya no se inaugura este año, que dijo el presidente que sí, pero bueno, no sé. Lo que sí se va a inaugurar este año es el aeropuerto. Ya vio usted el AIFA. El Aeropuerto Internacional de Tulum le va a dar un golpe. Y bueno, usted también puede invertir en nuestras propiedades en Colombia. Tenemos edificios en Medellín, una ciudad vibrante, una de las ciudades, por cierto, pues con mayor apertura a las nuevas tecnologías, a los nuevos medios de transporte. Lo mismo en Valencia, en España, usted puede invertir, o en Estados Unidos. En fin, entre ahora, por favor, pide una sesión de coaching sin costo. Con mucho gusto nuestros asesores patrimoniales le van a ayudar. ¿En dónde escribirnos? Nos encuentra en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Vive de las Rentas,
o en www.vivedelasrentas.com. Y Pablo Mateos, si las personas que nos escuchan quieren aprender, tenemos entrenamientos, ya viene el Bootcamp de Guadalajara, viene el próximo entrenamiento que solamente hemos dado 2 este año. Cuéntanos, Pablo. Sí, pues ahora estamos llenos de entrenamientos. Tenemos en el mes de mayo el curso de la escalera de crecimiento perpetuo, que es el 17 de mayo, 2 sábados. Luego en junio tenemos el curso de rentas vacacionales a principios de junio, también en 2 sábados. Y por último, el reto Vive de las Rentas en 90 días, que es el penúltimo fin de semana de junio. Ahora mismo les digo, el 24 y 25 de junio. Pues ahí estamos, des una vuelta a www.vivedelasrentas.com/academia. Si quieres seguirnos a nosotros, a los mosqueteros de las rentas, te encontramos, Pablo Mateos, ¿cómo? Pablo, maestro de las rentas. Pablo, maestro de las rentas, Facebook, Twitter, Instagram. Eduardo Aguilera. Eduardo vive de las rentas porque Eduardo vive de las rentas. A tope, y a mí me encuentra como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario en todas las redes, pero sobre todo síganos como Vive de las Rentas. Si está en el podcast, por favor, califíquenos, déjenos una opinión y recuerde suscribirse. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.